Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los desórdenes en la piel, los problemas con la piel. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles de este tema de los desórdenes, de los problemas con la piel, de las enfermedades de la piel, porque está muy relacionado al tema del metabolismo. Constantemente entre las personas que nosotros ayudamos en los centros Natural Slim, en el centro Relax Slim en Estados Unidos, en distintos sitios donde tenemos centros de operaciones, pues vemos personas que nos llegan no solamente con obesidad o con una diabetes descontrolada, sino que también tienen muchos problemas de rosácea, de acné, de pústulas, de condiciones de la piel, ¿no? Voy a revisar un momentito para explicar un poquitito lo que hemos descubierto en la práctica y lo que luego he podido un poquito más profundizar primero cuando escribí el libro El Poder del Metabolismo, pues hablaba algo sobre los alimentos que son intolerancias, ¿no? Que son alimentos que el cuerpo no tolera bien y por lo cual el sistema inmune como que se vuelve un poco como psicótico y el cuerpo se ataca él mismo, ¿no? Pero ya entrado al libro de Diabetes sin Problemas, pues entonces empecé a profundizar más en el tema, porque los diabéticos padecen mucho de problemas con la piel, ¿no? Pues vi que efectivamente hay muchos estudios clínicos que demuestran que muchos de los problemas de la piel tienen que ver con lo que estamos comiendo. Así que vamos un momentito a hablar de eso, ¿no? Fíjense, la piel, vamos a empezar por decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo. El cuerpo entero, ¿no? Completo, está protegido por una barrera que se llama la piel. El órgano más grande de todo el cuerpo es la piel. ¿Okay? La piel es un órgano muy especial, porque es un órgano que respira. Usted no lo pensaría, pero por aquí hay penetración. Por ejemplo, cualquier tóxico puede entrar a la piel solamente de tocarla, y por ahí penetra, ¿no? Porque esto tiene unos poros y la piel pues respira, la piel está abierta, ¿no? Eso tiene unas membranas que trata de selectivamente dejar pasar unas cosas y otras no, pero algunos tóxicos como el mercurio y otras cosas, por ejemplo los pesticidas y demás, pueden penetrar, ¿no? Así que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Después de eso vienen todos los otros órganos. Todos los órganos de adentro, qué sé yo, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los intestinos, el cerebro, todo eso está protegido por la piel. Así que la piel funciona como si fuera una barrera de protección. Ahora, una cosa que usted debe saber a la hora de cuando usted está experimentando acné, vamos a decir, por ejemplo, que usted tiene 50 años de edad. Pues no se supone que a los 50 años de edad usted tenga acné, porque eso es algo que se espera más o menos de una persona jovencita de los 13 años, 15 años, 19 años por ahí, que está así como el cambio hormonal, pudiera esperarse eso. Pero cuando una persona tiene acné fuera de época, se sabe que hay algo que está pasando mal con el cuerpo, que siempre tiene que ver con el metabolismo. Cuando una persona tiene, por ejemplo, rosácea, la rosácea ocurre mucho en la cara y en los ojos, ¿no? Que se enrojecen, ¿no? Y es una condición que nadie sabe qué es la causa, ¿no? Pues los médicos terminan poniéndole cortisona y desinflamatorios y antibióticos y 20 cosas, ¿no? Luego está la psoriasis. La psoriasis afecta a una gran cantidad de la población. En Estados Unidos nada más se calcula que como hay 7,5 millones de personas que padecen de psoriasis. De hecho es un negocio tremendo para la farmacéutica, para los dermatólogos también. La psoriasis es una condición donde, de la forma que se describe, es que las células se están reproduciendo demasiado rápido. Y al reproducirse demasiado rápido, pues las escamas se van cayendo y sigue saliendo otras escamas debajo de forma descontrolada y la piel se enrojece, se inflama y se abulta, ¿verdad? Y pierde su forma bonita de la piel, ¿no? De hecho se deforma. Así que eso es la psoriasis. Ahora hay otros tipos, por ejemplo, de dermatitis. Dermatitis. La palabra derma, del griego, quiere decir piel, ¿no? Itis quiere decir inflamación, así que es una inflamación de la piel. Eso es lo que es una dermatitis, ¿no? Ahora, todo este tipo de enfermedades de la piel, cuando yo las miro, en base a mi experiencia en el tema del metabolismo, pues toda la gente que me llega siempre a un centro Natural Slim, pues me llegan con obesidad,
con problemas de diabetes. La obesidad y la diabetes están bien relacionadas, y muchos de ellos traen problemas de la piel. Una cosa es que hemos visto que invariablemente esas condiciones de la piel todas mejoran. Por ejemplo, tengo un señor dentista que estuvo en el sistema Natural Slim de Puerto Rico, que me dice el día de su graduación. Resulta que en el sistema Natural Slim, cuando usted entra a adelgazar, pues siempre se le pone una meta. Usted dice que cuál es su meta. Siempre se le pregunta a la persona, bueno, ¿qué talla usted es? Pues los hombres lo dicen en cintura, las mujeres en talla de ropa. Pero este señor nos dijo, bueno, mi cintura es 42, que es una cintura bastante grande, ¿no? ¿Y qué talla usted debería ser? No, pues yo debería ser 36. Ok, perfecto. Entonces nosotros vamos hacia esa meta. Cuando la persona llega a esa meta, que siempre es en talla, nunca es en peso, pues nosotros lo graduamos y hacemos una graduación muy bella, donde hay música en vivo, ponemos un buffet, traemos certificado, rosa, y la gente viene como una pequeña actividad de celebración, dan sus testimonios y se gradúan, se vuelven graduados del sistema Natural Slim. Es una de las cosas más bellas que nos pasa. Cada par de meses tenemos graduaciones en todos los Natural Slim a través del planeta, ¿no? Porque ya hay Natural Slim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá y así, ¿no? ¿Qué pasa? En esa graduación hubo un dentista, por decirle un solo caso, que se para y dice, mire, yo tuve psoriasis, que es esta condición de aquí, ¿no? Por más de 16 años. Yo he ido a todos los especialistas. De hecho, la psoriasis la tenía tan adelantada y la tenía en las manos que ya casi no podía practicar como dentista, porque tenía que estarme cubriendo y se veía muy feo que yo estuviera tratando de manejarle la boca a una persona con todo eso inflamado, ¿no? Me estaba afectando mi profesión, mi autoestima, todo eso. Y llevaba 16 años entre antibióticos, tratamientos, cortisona, 20 cosas, ¿no? Y una de las cosas que me pasó al adelgazar fue que la psoriasis se me desapareció. Y se me desapareció el día que yo decidí, voy a dejar de usar trigo. Ese señor descubrió que cuando dejó de usar el trigo, que era lo que tenía el gluten, automáticamente se le desapareció la psoriasis. Cuenta este señor dentista, de acá de Puerto Rico, que él sabe que es así, porque luego decidió, meses después de que se le había ido, volver a probar un pedazo de pizza. Y dice, no falló. Ya al otro día me había empezado a salir la psoriasis otra vez. A eso me confirmó que efectivamente mi cuerpo no tolera el gluten y por lo tanto tenía la psoriasis. Entonces, mi experiencia ha sido que todas las cuestiones que tienen que ver con enfermedades de la piel tienen que ver con algo que es un alimento agresor. Hasta ahora lo que yo he visto en casi 16 años de trabajo en los centros Natural Slim es que siempre es un alimento agresor. Los alimentos agresores principales que existen, los que más he visto, son el trigo y el maíz. El maíz desgraciadamente está donde quiera. El maíz está en la cremora que se usa para darle color al café, está en la pasta de dientes, si usted busca los productos de maíz, están donde quiera. Entonces, el trigo pues está donde quiera también. Y el trigo todo, sea orgánico o no sea orgánico, como quiera lo va a poner, si es integral, lo va a poner integralmente gordo, y si es orgánico, lo va a poner orgánicamente gordo. Y si tiene gluten, que todo tiene gluten, todo el trigo, automáticamente, si usted tiene problemas con el gluten, va a tener un problema, y muchas veces con la piel. ¿Por qué el problema con la piel? Porque la piel es un órgano de eliminación. Cuando el cuerpo le entra algo, él trata de defecarlo, o de orinarlo, o de sudarlo. Pero si no sale por ahí, entonces lo va a tratar de mandar por la piel. Así que cuando usted está teniendo problemas con la piel, realmente lo que está pasando es que el cuerpo está tratando de eliminar por la piel algún tóxico agresor que usted está consumiendo. Así que al momento de que usted tenga un problema con la piel, empiece por mirar qué usted está comiendo, investigar, quitando alimentos, a ver si se le empieza a manejar. Y creo que usted va a encontrar la causa de sus problemas con la piel. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.